Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy tendremos nuestra clase y el tema de esta clase se llama el nuevo calvinismo y nos vamos a basar en 3 pasajes de la Biblia y el primero sería Romanos 8:30 y dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también a estos justificó, y a los que justificó, también a estos glorificó. Ahora vamos con Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y por último, en primera de Pedro 1:2, y dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Verdad central: el calvinismo es una tradición evangélica válida, pero no la adoptamos debido al énfasis desmedido en la soberanía de Dios en detrimento a sus otros atributos. Vamos a conocer los objetivos. Es conocer la postura del nuevo calvinismo, reconocer los puntos fuertes y los puntos débiles y responder adecuadamente y con la escritura a quienes son atraídos hacia esta postura doctrinal. ¿Qué es el nuevo calvinismo? El calvinismo es una vertiente teológica por el reformador francés Juan Calvino. Sus adeptos son hermanos en Cristo. Nos une la doctrina de la reforma de la justificación por la fe, que es la verdad fundamental para la salvación. Los calvinistas sostienen que el hombre es moralmente débil para generar una relación con Dios, por lo que en su soberanía Dios toma la iniciativa para rescatar a los humanos caídos. El calvinismo, con un énfasis desmedido, pone en alto la soberanía de Dios, atentando contra la responsabilidad humana. Pero es necesario entender que los calvinistas no son enemigos y por ello no buscamos desaprobar su doctrina referente a la salvación, pues su postura es válida dentro de este movimiento protestante, pero sin embargo es necesario observar una nueva corriente fundamentalista llamada el nuevo calvinismo. Diferencias entre el neocalvinismo y el nuevo calvinismo. El neocalvinismo nace en los Países Bajos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XXI y fue iniciado por el ministro holandés Abraham Kuyper. En cambio, el nuevo calvinismo surgió en los años 90 y en la primera década del siglo XXI en los Estados Unidos. Un joven reformado e inquieto. El máximo exponente del nuevo calvinismo es el famoso predicador, pastor y escritor John Piper. De influencia puritana, empezó a compartir sus puntos de vista con el fin de darle a la iglesia una identidad sana, en contraste con las doctrinas de iglesias carismáticas y que neopentecostales enseñaban. Piper promovía esta alternativa olvidada a la nueva generación de los creyentes, pues los puritanos enfatizaban la soberanía de Dios, lo cual generaba una piedad y reverencia en sus vidas, y el nuevo calvinismo quería traerlo de vuelta. El impacto en el contexto evangélico en México. Un movimiento del nuevo calvinismo reconocido en América Latina es The Gospel Coalition, Coalición por el Nuevo Evangelio. En conjunto con Lifeway se encarga de promover esta cosmovisión cristiana, y a pesar de sus buenas intenciones, algunos expositores tienden a no solo ser críticos, sino también a ser enemigos de esta doctrina que no contenga nociones calvinistas. Y también metodistas, pentecostales o bautistas no calvinistas son tildados, son señalados, y se considera que estas personas solamente alcanzan la salvación
por sus propios medios, o sea, que quiere decir que tienen un cristianismo por obras. Vamos a ver la doctrina calvinista. Y la doctrina calvinista es la doctrina reformada calvinista, que se puede resumir en un acróstico con la palabra en inglés tulip, que fueron los puntos planteados en el Sínodo de Dort en Holanda de 1618 para contrarrestar la tesis de Jacobo Arminio presentado por sus discípulos. Y aquí podemos ver que es tulip, la palabra tiene su significado y ahorita vamos a verlo. La primera, la T, que quiere decir total depravación, y la doctrina calvinista dice que el hombre en su estado natural es totalmente depravado, y el hombre es una criatura en completa rebelión con el Creador, con Dios, y siempre optará por el pecado. Por lo tanto, por sus propias fuerzas, el hombre jamás podrá realizar una acción salvífica a su favor, y eso lo podemos ver en Efesios 2:5, que dice: aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y que dice: por gracia sois salvos. El hombre desde la raíz de su interior está corrupto. Pero la respuesta arminista para el arduo calvinismo es esta: depravación total. Y sí, el hombre está muerto espiritualmente y necesita de la gracia de Dios para responder al llamado. Acordamos con los calvinistas en esto y sostenemos que el hombre no busca el bien y ni siquiera es justo, y sin la gracia de Dios simplemente está perdido en sus pecados, y todo esto lo podemos ver en Romanos en el capítulo 3. La segunda palabra del acróstico, que es la U, y en español es elección incondicional. Y la doctrina calvinista dice que Dios, por el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, eligió solamente a ciertos individuos a los que proveerá de la gracia salvífica, y así ellos pueden responder al llamado de Dios y a salir de su estado mortífico, a su estado de muerte. El individuo, el hombre, se salva por la pura gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, que es un don otorgado para poder creer y ser parte del pueblo escogido de Dios. La elección es incondicional. Dios no se fijó absolutamente nada que el pecador pueda realizar. Y vamos a ver lo que dice la postura arminista, o lo que dice Jacobo Arminio. A diferencia de los decretos que dejan la fe en segundo lugar, sostenemos que el primer decreto de Dios fue preparar a su elegido, o sea, Jesucristo, para morir, y por medio de la fe en Jesús todo el hombre sea salvo, y lo vemos en Efesios 2:8, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice: y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe no se cuenta como una obra, y es decir, que creer no es un acto meritorio. Si somos electos por creer, es lógico que Dios lo supiera desde de antemano. Dios sabe quiénes son sus elegidos, aquellos que perseveren con la ayuda de la gracia hasta el final. Pero eso no quita que uno que desertó y no recibió la salvación con la ayuda de Dios, sino que eligió por sí mismo dejar la fe. Vamos con la L, que en español es expiación ilimitada o particular, en el punto de la doctrina calvinista. Si Dios escogió a ciertos hombres para salvarse, entonces Cristo no pudo haber muerto por todos los hombres, sino solamente por sus elegidos. Algunos calvinistas no optan por la terminología de expiación limitada y admiten que la eficacia de la expiación es ilimitada, que no tiene límites. Y ahora vamos con el punto de Arminio. Dice: la Escritura naturalmente enseña que Jesucristo murió por todos los hombres y el alcance de la expiación es ilimitada, pero sin embargo tenemos que aprender que eso solamente se aplica por aquellos que procedan y que decidan creer en Jesús. Y esto lo podemos ver en Juan 3:16, que dice que por
tanto fue el amor de Dios con el mundo que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que cree, o sea, para toda aquella persona que decida creer, tenga una vida eterna. Entonces es ilimitada. Y también lo podemos encontrar en Primera de Juan 2:22, que dice que Jesús es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y también lo podemos encontrar otro pasaje en segunda de Pedro 3:9, que dice la escritura que Jesús no retarda su venida, sino que espera pacientemente que se arrepientan, pues el deseo de su corazón es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ahora vamos con la postura calvinista y con la letra I, que es irresistible gracia. Gracia irresistible. La gracia, cuando viene de Dios, y si Él es soberano, es imposible que pueda ser rechazada. La gracia ha de tener siempre su correspondencia a quien es dada. Se le podría llamar a esta doctrina también llamamiento eficaz, que es para todos los elegidos. El predestinado que fue electo, tarde o temprano responderá irresistiblemente a la gracia de Dios, pues nadie es capaz de decirle que no al Señor. Y podemos encontrarlo en Romanos 8:29 y en Primera de Corintios 1:9. Y dice en Romanos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en Corintios dice, fiel es Dios, el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesús. Pero ahora vamos a ver la postura de Jacobo de Arminio. Y dice que la gracia es resistible, y lo presenta bien claro con el ejemplo de Esteban en Hechos 7:51, cuando Esteban le dijo a sus oponentes que ellos se resistían al Espíritu Santo como sus padres lo hicieron. ¿Y qué es lo que le dice? Esteban le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Y qué les dice? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como sus padres y también como lo hicieron sus antepasados. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo actúa sobre las personas sin que esto termine necesariamente en una conversión. Si es posible rechazar al Espíritu Santo y resistirlo, ¿cómo entonces la gracia es irresistible? La gracia preveniente se hace presente para la salvación de todo hombre. La gracia de Dios se muestra hacia todos los hombres que decidan creer en el Señor Jesús. Pues recordemos que Jesús hizo el sacrificio y la gracia es para todo aquel que decida creer. Pues recordemos que Jesucristo murió por salvación de todos, no por unos cuantos. Y seguimos con la P, perseveración de todos los santos. Y esta es la postura calvinista. Los elegidos serán preservados por Dios hasta el final, y no es posible que apostaten, pues su llamamiento es eficaz, y su mayor estandarte de esta doctrina se encuentra en Filipenses 1:6, pues que dice la Escritura que el que comenzó en vosotros la buena obra la persevera. Y los calvinistas con buena razón niegan que esto sea un salvo para siempre. Las obras y la santidad son necesarias en perseverar al creyente hasta su partida de este mundo. Pero también tomemos en cuenta que dicen que el creyente no puede apostatar de la fe, cuando nosotros tenemos bien claro que la Escritura dice que unos apostatarán de la fe y negarán al Señor que los rescató, y lo vamos a ver enseguida. Y la respuesta arminista hacia esa posición que acabamos de ver dice, tenemos seguridad en Cristo y sabemos que existe la posibilidad de caer de esa maravillosa gracia de Dios, y no olvidemos lo que dice la Escritura acerca de esto, que llegarán los apóstatas que negarán al Señor que los rescató, y lo podemos ver en 2 de Pedro 1:2. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado y permanecer en esa gracia de Dios. La Escritura es clara con advertencias de caer aún estando en Cristo. También Dios nos da la capacidad espiritual
para vencer las artimañas de Satanás y también para hacerle frente a las tentaciones. Pero también sabemos que, como Pablo, debemos poner todo nuestro cuerpo en servicio, en servidumbre, no sea que nosotros, siendo heraldos, siendo mensajeros, siendo portavoz de la maravillosa palabra de Dios, seamos eliminados. Y también otra cosa bien importante que Jesucristo dijo en Juan 15, que la vid que no da fruto en Cristo, aun cuando ya somos injertados, y si no se da fruto, ¿qué pasa? Es cortada y es echada al fuego. Entonces, hermanos, para permanecer en esa vid, para permanecer en esa gracia de Dios, para seguir ahí, tenemos que permanecer, tenemos que seguir dando fruto, porque de lo contrario, aún estando injertados, podemos caer de esa gracia, y lo más trágico que es echada al fuego. Aún estando en Cristo, nosotros mismos podemos separarnos de Él no dando fruto. Y ya para terminar, Asambleas de Dios es una organización de raíces arminianas, pero tanto arminianos como calvinistas somos primeramente cristianos, somos hijos de Dios, y también debemos de tener en cuenta que tenemos más coincidencias en nuestra doctrina que diferencias, y debemos de mantenernos siempre firmes en nuestra convicción, que es la voluntad de Dios de que todos escuchen el Evangelio. Eso es lo más importante, que la gracia de Dios se muestra para todo el mundo, que Jesucristo dio su vida para rescatar a todo el mundo, a todo aquel que decida creer en Él, y que la voluntad de Dios, que el deseo de Dios en su corazón es que todos escuchen el Evangelio de salvación, y que Dios nos muestra su gracia a toda la humanidad, no solamente a unos cuantos, y esto lo podemos ver bien claro en Tito 2:11. Así, hermanos, que como dice en Romanos 13, que todos los que confiesen a Jesús como su Señor serán salvos. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Recordemos que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, que Jesús no viene pronto, porque Él espera que todos se arrepientan, que procedan al arrepentimiento, para que ninguno perezca, hermanos. Y nosotros que ya estamos en la gracia, demos frutos para el Señor, no sea que estando dentro de la vid seamos cortados después de que fuimos injertados. Amén, hermanos. Y también, iglesia, les invito a que nosotros seamos esos hermosos pies que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que anuncian esa gracia dada por Dios y ese sacrificio maravilloso que nuestro Señor dio para todos los hombres. Así, hermanos, que Dios les bendiga. Amén.